Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y 16, hermanos, esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí, hermano. Tome su asiento. Take a seat, please, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, con unas preguntas, mis hermanos. ¿Qué se necesita, mis hermanos, para que una persona pueda cambiar, hermanos? Aleluya. ¿Qué se necesita, hermanos, para que usted pueda cambiar, hermanos? ¿O qué se necesita, hermanos, para que yo pueda cambiar también, hermanos? Amén. Todos, mis hermanos, necesitamos cambiar algo en nuestras propias vidas, hermanos. Everybody, hermanos, needs change something in the life, hermanos. Everybody, hermanos. Right, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nadie, hermanos, es perfecto. Perfecto solamente el Señor. Perfecto solamente Dios, el Padre, mis hermanos. Aleluya, Él es perfecto en todo, hermanos. Mientras usted y yo estemos, mis hermanos, en las manos del alfarero, mis hermanos, Él nos va a cambiar, hermanos. Queramos o no, hermanos, el alfarero, Él va a hacer cambios, hermanos, o Él desea, hermanos, hacer cambios en usted y en mi vida, hermanos, porque Él es el alfarero, hermanos. Y por encima, mis hermanos, de que Él nos pueda usar, Él desea cambiarnos aún más. Aleluya, hermanos. Por eso la Biblia enseña, hermanos, en Filipenses 1:6 dice la Biblia: estando persuadido de esto, que que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, mis hermanos, habla de una obra que está, hermanos, en constante, ¿qué, hermanos? En un constante cambio, hermanos. Every day, hermanos, every second, every moment. Aleluya. Pablo, hermanos, había visto el comienzo, hermanos, que Dios había empezado con los hermanos filipenses, mis hermanos. Aleluya. Pero Pablo, hermanos, también él miró que los hermanos, necesitaban mucho que cambiar en ellos, mis hermanos. Aleluya. Pablo, hermanos, enseña en la Biblia de que él amaba mucho, mis hermanos, a los filipenses. Aleluya, hermanos. Y el mayor deseo de Pablo, hermanos, era seguir mirando, hermanos, a los hermanos, cómo ellos iban cambiando en el camino del Señor, mis hermanos. Aleluya. Pablo, hermanos, deseaba verlos crecer, entrar en una madurez espiritual, mis hermanos.
que así como el bebé, hermanos, va creciendo, ¿verdad? Creciendo, creciendo, hasta que entra en una madurez, hermanos. Aleluya. Así Pablo se gozaba y deseaba ver a los filipenses crecer en el Señor, hermanos, pero que también entraran a una madurez espiritual, mis hermanos. Pablo, hermanos, les decía en Filipenses 1:9, Filipes, ¿cómo se llama? Filipenses. Perdóneme, hermano. Filipenses 1:9. Thank you, Jesus. Something, praise God. Pablo les decía, hermanos, y esto pido en oración. Mira la oración de Pablo para ellos, hermano. Esto pido en oración, decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aleluya, hermanos. Pablo deseaba, hermanos, que los hermanos abundaran, hermanos, más y más en amor, hermanos, en conocimiento y en ciencia, hermanos. O sea, mis hermanos, que siguieran cambiando, hermanos, siguieran entrando en cambios, mis hermanos. Pero para eso, hermanos, ellos necesitaban entrar en ese cambio que el Señor les quería dar a ellos, hermanos. ¿Cómo puedo cambiar yo, hermanos, mi manera de ser, hermanos? ¿Cómo puede usted cambiar, hermanos, su manera de ser? Dying to self. Yes. Dice un dicho por ahí que nunca es tarde. ¿Para qué? Para cambiar, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y si es para mejor, hermanos, ¿qué más mejor? ¿Es verdad, hermanos? Nunca es tarde para cambiar, hermanos. Aleluya. Pedro, mis hermanos, el apóstol Pedro, él caminó, hermanos, al lado de su maestro, al lado de Jesús, 3 años y medio, hermanos, como los otros discípulos. Pedro enseña la Biblia, mis hermanos, de que él fue quien se atrevió a caminar sobre las aguas cuando oyó la voz de su maestro. La Biblia enseña, hermanos, que el primer mensaje que Pedro predicó, hermanos, se convirtieron 3,000 personas al momento, hermanos, en el día Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y empezó a dar el mensaje de parte de Dios, hermano. Y el Espíritu del Señor tocó el corazón de 3,000 personas al momento. Y todos se convirtieron al Señor, 3,000 personas, hermanos. El Señor usaba a Pedro en sanidades, hermanos, en milagros, en prodigios. Aún la Biblia nos enseña, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, su versículo 15, la Biblia nos enseña, hermanos, de que la gente, hermanos, sacaban los enfermos a las orillas de las calles, hermanos,
diríamos hoy, en las banquetas, para que al pasar Pedro, por lo menos, hermanos, la sombra de él cayera sobre los enfermos. Y al caer la sombra de Pedro, el enfermo recibía su sanidad, hermanos. El paralítico se levantaba de sus lechos con tan solo que cayera la sombra de Pedro sobre ellos, hermanos. O sea que, mis hermanos, vemos a un Pedro siendo usado por el Señor de una manera poderosa, hermanos. ¿Verdad que sí, hermano? Pero, viene el pero, hermanos, pero a un Pedro, a ese nivel que estaba, necesitaba un cambio. Pedro tenía algo, hermanos, que necesitaba rendírselo al Señor. Pedro, hermanos, y ningún apóstol llegó a ser tan grande, hermanos, como para no necesitar cambiar nada en su propia vida, hermanos. No importa cómo el Señor nos pueda usar, hermanos. Usted y yo somos simples vasos, simples instrumentos en las manos del Señor. Somos simples vasos de barro siendo usados por el Señor. Pero el Señor mismo sabe y conoce que usted y yo necesitamos un cambio en nuestro propio corazón, hermano. No importa quién seamos, hermano. Seamos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstol. No importa el nivel que estemos, hermanos. El Señor nos llama a un cambio. ¿Quiere verse perfecto usted, hermano? ¿Quiere verse sus manchas? ¿Quiere verse sus errores? ¿Quiere verse usted lo que usted necesita realmente, hermano? Véase en el espejo. Véase en el Señor mismo. Véase en la palabra. El Señor, hermanos, nos va a hacer sentir lo que realmente nuestro corazón necesita cambiar, rendirle a Él, hermanos. Pero hoy todo diferente, hermanos. El hombre se siente más que el Señor. Piensa que la sanidad, el milagro, es por mano de Él y no por el Señor. Se sienten perfectos, limpios, inmaculados delante de la presencia del Eterno. ¿Qué le pasó al profeta Isaías? Cuando estuvo delante de la gloria, la Shekinah de Dios. ¿Cómo él se sintió, hermanos? ¿Cómo se sintió Isaías? Se sintió de labios impuros. Se sintió sucio. Se sintió que algo le hacía falta en él para estar delante de la presencia de su Dios. Aleluya, hermanos. Pedro, él no era una persona perfecta, hermanos. Él tenía cosas que necesitaba cambiar todavía, hermanos. En Hechos 10:10, hermanos, la Biblia enseña de que el Señor toma a Pedro. Pedro
En aquel momento ya no era el mismo hombre, hermanos. Ya no era aquel pescador, aquel hombre vulgar. Pedro, por aquel momento, él ya había cambiado. Ya él era un hombre bueno, hermanos. Pero el Señor lo llama. ¿Para qué? Para que él pudiera ser aún un mejor hombre delante de la presencia de Dios. Y aún un mejor vaso, un mejor instrumento en las manos de su Señor, hermanos. El Señor nos llama, hermanos, a ser una mejor persona en su presencia, hermanos. A que seamos usted y yo un mejor vaso del cual somos ahora, hermanos. Un mejor instrumento en las manos del Eterno, hermanos. Aleluya. ¿Ah? Y Pedro, hermanos, señala la Biblia que estando él arriba de la azotea orando, cuando él oraba le sobrevino a él un éxtasis espiritual. Aleluya. Pedro en aquella hora, hermanos, él entró en una experiencia sobrenatural, hermanos. Esa experiencia de Pedro tenía dos propósitos, hermanos. Número uno, llegar a los gentiles. De que él fuera a predicar al pueblo gentil, hermanos. Número dos, era de que Pedro necesitaba cambiar algo en su corazón, hermanos. A veces, mis hermanos, a veces, sometimes, Dios permite ciertas experiencias, hermanos, espirituales, para que usted y yo cambiemos. Para que usted y yo cambiemos, hermanos. Para que usted y yo veamos que no es como uno mismo lo piensa. Aleluya, hermanos. Pedro, ella tenía su manera de pensar. Ella tenía su manera de predicar, su manera de orar, su manera de enseñar, hermanos. Pedro, como todo judío, él no podía entrar a ninguna casa de ningún gentil. ¿Por qué? Porque la enseñanza que él había recibido le decía de que él podía contaminarse con los gentiles, hermanos. Aleluya. Pero Dios le da una experiencia. Le muestra animales impuros, animales que no se podían comer. Y le dice el Señor a Pedro: Pedro, mata y come, Pedro. Aleluya. Pero Pedro, hermano, le dice al Señor: Señor, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda yo he comido. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, Señor. Pedro, hermanos, como judío, se había guardado toda su vida de comer esa clase de animales, hermanos. Pero el Señor quería cambiarlo a él aún más, hermanos. O mejor dicho, quería
cambiar su manera de pensar, hermanos. No podía ir con los gentiles con la manera que él pensaba, hermanos. Tenía a los gentiles como gente inmunda, gente contaminada. Aleluya. Pedro le dijo al Señor que no, hermanos. No, Señor, yo no voy a ir. Yo no voy a comer. Y la Biblia enseña, hermanos, que lo hizo por 3 veces consecutivas. Una y otra vez. Come, Pedro, mata y come. No, no. Yo no lo voy a hacer, mi Señor. Hermanos, Pedro se negó a comer lo que el Señor le decía, hermanos. Pregunto, hermanos, ¿qué necesito para cambiar? What I need for change my life more? The Holy Spirit. Holy Spirit. What I need for change my life more, hermanos. Humble. Humble. Humble yourself to the mighty hand of God, for you can lift us up. Obedecer, ¿verdad? Obedecer. En el caso de Pedro, mis hermanos, él había tenido ya, mis hermanos, muchas experiencias sobrenaturales, hermanos. Imagínese usted caminar por las aguas. Pero en su vida, hermanos, había una área, hermanos, que él necesitaba cambiar. Pedro had something in the heart needs change for the Lord. Necesitaba rendirle algo al Señor, hermanos. You know why? Porque el Señor lo quería llevar más allá de las aguas. Porque el Señor lo quería llevar más allá de una sanidad, hermanos. El Señor lo quería llevar más allá, hermanos. Pero para eso, Él necesitaba ser cambiado aún más, hermanos. Número 1, hermanos, necesitamos tener una experiencia sobrenatural con el Señor. You need one experience. ¿Sí se dice, hermanos? With the Lord, the presence of God. With the presence of Holy Ghost, hermanos. La presence of the Lord can change your heart, your mind, your life. You need experience with the Lord, con your God, with the Holy Spirit, hermanos. Hay ciertas cosas, mis hermanos, que están sumamente arraigadas. Están ancladas en nuestro profundo ser, hermanos. Están ahí arriesgaditas. Y eso que está arriesgado allí por tiempo, por años, hermanos. Solamente el poder de Dios lo puede desarraigar, desanclar de nuestro ser, hermanos. Just only the Holy Spirit de nuestro Dios, hermanos. Only the Holy Spirit, He can meter su mano clean
Oh, todo, hermanos. Todo aquello que al Señor no le agrada, hermanos. ¿Cómo qué, hermano? ¿Cómo qué, pastor? Ejemplo, like adicciones, como conductas pecaminosas que no nos dejan, hermanos. Oh, aleluya. Mire, hermano, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, sabemos, hermanos, sabemos muy bien qué cosas Cristo nos desarraigó. Bueno, yo lo digo por mí, no sé usted. Yo recuerdo muy bien cómo era yo sin Cristo, hermano. Ay, ay. Ay, la sangre. You remember, brother, when you know have the Lord in your heart? You remember how you, yes, when you know how the Lord in your heart. Oh, yes. Yeah. Like yesterday. Yes. ¿Se recuerda cómo era usted sin Cristo? Because I remember how, cómo yo era, hermanos. We don't know how the Lord, oh my God. Uy. Le decíamos al diablo, diablo, quítate porque ahí te voy. Get out of here, devil. Ahí go. ¿Sí o no, hermanos? Sabemos las adicciones que el Señor nos arrancó, hermanos. ¿Sí o no, hermano? Sabemos cómo el fuego del Espíritu del Señor cambió nuestro vocabulario, hermano. Cuidado que pasar una mosca, hermanos, cuando estábamos durmiendo, hermanos, porque sacamos el machete y la cortamos en 1000 pedazos. ¡Ay, sí, mosca, cae para acá y la mosca toda parte de la mitad y toda le damos zapatazos, hermano. ¿Sí o no, hermano? Hermanos, muchas de aquellas cosas, mis hermanos, ya no afectan a nuestra vida. Muchas de aquellas cosas, lo digo por mí, ya no me hacen la guerra a mí. Porque el poder de Dios la desarraigó, la desancló de mi vida. Por ejemplo, el tomar, hermano, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes a trabajar crudote. Yes. Sentarme entre gente que está tomando a mí ya no me hace la guerra a eso, hermano. Sentarme entre gente que se está drogando a mí ya no me hace la guerra, hermano. Pero, diga, pero hay otras cosas. Hay otras cosas que sí, hermanos. Yes. Pero ahora ya con Dios, ya conociendo quién es el Señor, conociendo su poder, sintiendo su presencia, hermanos, oyendo la voz del Señor. Ahora entran otro tipo de cosas, hermanos. Yo a veces medito y digo, wow, Señor, ya mi guerra no es con la droga. ¿Verdad que no, hermano? Mi guerra ya no es con la tomadera. Pero pues se me viene a mi mente, ay. Ahora mi guerra es esta. Ahora el Señor sabe, hermano, que hay algo en mi corazón
que sí me está haciendo la guerra, hermanos. Todos necesitamos cambiar en algo, hermanos. Tenemos muchas cosas que necesitan ser cambiadas por el Señor. Filipenses 2:13, hermanos, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dios sigue trabajando en uno, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos sus obras. Somos obras del Señor, hermanos. Él produce en nosotros el querer cambiar. Él produce el querer en uno, hermanos, como también el hacer. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Voy cerrando con esto, hermanos. Jeremías 18:4. Jeremy? Oh, perdón, excuse me. Jeremiah. Ay, por ahí voy, hermano, por ahí voy. Jeremiah. Ahí está. Praise the Lord. Jeremiah what? I got so stuck on Es el capítulo 18:4. 18:4. Jeremiah. Jeremiah 18:4. Jeremiah. Praise God. Praise the Lord, hermanos. Let's go, everybody, read Jeremiah 19, verse 4, please, hermanos. Sisters, brothers. Praise the Lord. Dice así las palabras de nuestro Dios. Jeremiah 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. Y volvió, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Somebody read in English, please, brothers. Somebody read in English, please. did not turn on. Am I reading the Bible? Just talking. Se pelea, hermano. He was making did not turn out as he had hoped. So he crushed it into the lap of faith again and started over. Wow. Gracias, hermana. ¿Por qué la vasija de barro, hermanos, se echó a perder en las manos del alfarero, hermanos? Repito, hermanos, ¿por qué la vasija de barro se echó a perder en manos del alfarero, hermanos? El alfarero estaba trabajando en su vasija, hermanos. Cada vuelta que el alfarero le daba su vasija, hermanos, le producía un cambio a la propia vasija, hermanos. Y ese cambio, hermanos, era para el bien de la vasija, hermanos. Pues el alfarero era quien la estaba moldeando, hermanos. ¿Qué pasó con el barro, hermanos? ¿Qué pasó con el barro?
¿Sería culpa del alfarero, hermanos? ¿Fue culpa del alfarero? Porque pues también el alfarero, él tenía y hacía su trabajo, hermanos, con su vasija. ¿Cómo es posible, hermanos, que la vasija se eche a perder en manos del alfarero, hermanos? Why? ¿Por qué una vasija se echa a perder en las manos del alfarero, hermanos? ¿Cómo puede eso ocurrir, hermanos? Ningún alfarero, hermanos, desea que ninguna vasija se le eche a perder en su mano. ¿Qué pasó, vas a ver? Pasó que la vasija, hermanos, no quería cambios. La vasija say, God, my Lord, I know one change. Lord, I know one change my life. I'm happy like this. Leave me alone, God, my Father. Leave me alone. No quiero ser cambiado por ti, Padre. La vasija se cansó, hermano, de ser moldeada por su alfarero, hermanos. Y la vasija, al tratar, hermanos, al tratar de salirse de las manos del alfarero, se quebró, se echó a perder, hermanos. Porque fuera de sus manos nada podemos hacer, hermanos. Pero lo maravilloso que es, hermanos, lo hermoso que es que el alfarero no se deshizo de la vasija. La vasija se había echado a perder, se había quebrado, pero seguía en las manos de su alfarero, hermanos. Vasija que se quebrara se convertía en un tiesto, hermanos, en un tiesto. Los tiestos eran arrojados a un valle donde se tiraban todas las vasijas quebradas. A un valle donde ya no servían para nada, nomás que para rascarse las heridas, hermano. Pero la Biblia nos enseña de que el alfarero vuelve a tomar el barro, hermanos. Y el alfarero vuelve a trabajar en la vasija. Y la Biblia enseña, hermanos, de que no hizo la misma vasija. No, hermanos. No, hermanos. La hizo otra vasija.
según le pareció mejor él hacerla. Conclusión, hermanos. Dejemos que Dios trabaje en nosotros, hermanos. God one working. Nuestra vida, hermanos, nuestro corazón. Déjame voltearte. Déjame trabajar en ti. Dejemos a nuestro Dios, al alfarero, hermanos. Pedro no entendió todo al momento, hermanos, aquella experiencia. Aunque usted no entienda por el momento, hermanos, no se salga de las manos del alfarero. Oremos al Señor en esta tarde, hermanos. Oremos por aquella hermana, por aquella hermana que está quebrado, por aquella hermana que se ha apartado del Señor, por aquella vasija que está quebrada, por aquella vasija que está herida, lastimada. Padre amado, bendice a cada vasija, a cada vaso, a cada instrumento, Padre.